Muchas gracias por recibirnos para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión estamos visitando y nos ha recibido el presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Estamos con José Mario de la Garza, quien es el presidente de esta institución profesional, sobre la cual vamos a platicar el día de hoy, qué es, qué hace y en qué puede beneficiar a los mexicanos la existencia de los colegios de abogados. Muchas gracias, presidente de la Barra Mexicana, por habernos recibido el día de hoy. José Mario, muchas gracias. Bienvenidos, están en su casa, es un placer y es un honor tenerlos aquí con nosotros el día de hoy. José Mario, yo quisiera comenzar por preguntarte algo que no sabemos muchas veces el público, y sobre todo el público que no está familiarizado con las cuestiones jurídicas o con las cuestiones de abogados. ¿Qué es la Barra Mexicana? ¿Y qué es un colegio de abogados? Que en ocasiones, y debo decirlo, algunas gentes no familiarizadas consideran que es una escuela más de abogados. ¿Qué es la Barra Mexicana? La Barra Mexicana es una agrupación, precisamente como su nombre lo dice, de abogados, que tiene tres propósitos fundamentales. El primero es fomentar la educación continua, es decir, un joven cuando se recibe para ejercer la profesión tiene que continuar estudiando. Como tú sabes, el derecho es dinámico y entonces la Barra lo que hace es estructurar esta educación continua de forma que puedas continuar preparándote para ser un abogado que estés a la altura de las circunstancias y de lo que el país requiere. Ese es lo primero. Lo segundo, que es de mucha importancia, es el tema ético. El ejercicio de la profesión a base de un estándar ético. Entonces la Barra tiene un código de ética que cuando tú te incorporas al colegio manifiestas tu compromiso de cumplir ese código, esas reglas de comportamiento que asumes. Y la Barra también tiene una estructura para que en caso de que un abogado o una abogada incumplan este código, pues se le ponga una sanción. Entonces es el comportamiento ético y el control ético de los abogados. Y un tercer tema es el trabajo pro bono. ¿Qué es esto? El trabajo gratuito que hacen los abogados para atender casos de personas que no tienen recursos, pero que requieren de un abogado, requieren de una defensa, requieren de una asesoría. Y entonces esa parte de esa responsabilidad social, pues también la Barra se encarga de encauzarla, de dirigirla y de llevarla a cabo. Yo te diría que esos son los tres pilares que conforman este colegio de abogados, en donde si tú participas, pues entras en estas tres acciones muy concretas que hace la Barra. Entonces, pues aquí se inscriben abogados que vienen, presentan su solicitud. Esta es valorada, si es que llenan los requisitos correspondientes, y en caso de aprobación ya pueden pertenecer a esta agrupación. Quisiera yo comenzar por el primero, la educación continua. Mencionabas que el derecho es muy dinámico y es cierto. Muchas veces le he comentado a nuestros amigos televidentes que es tan dinámico que yo a lo largo de la vida he tenido que estudiar, y ahorita estoy estudiando por quinta vez mi carrera. Es decir, que las leyes con las que yo estudié no solo ya no existen desde hace 5 etapas. La Constitución con la que estudiaron y las leyes con las que estudiaron mis hijos, que son abogados muy jóvenes, ya tampoco existen. Y la Constitución mexicana de hace 6 años o 5 años ya tampoco existe. Ya es otra. Ya tenemos mucho cuidado de no tener publicaciones de leyes del año pasado, porque pueden ser ya inexistentes. ¿Cómo tiene que esforzarse, no solo el abogado, desde luego todo profesionista, por mantener esta vigencia, esta eficiencia de acuerdo a los tiempos cambiantes? Sí, creo que estás abordando un punto que es medular para inclusive el Estado de Derecho en este país. Tenemos que dejarle muy claro a los jóvenes, a los abogados,
que la carrera implica este compromiso. Tú no puedes pensar que a la hora que terminas en cualquier universidad y te entregan un título, una cédula, con eso ya terminaste. Yo te diría que con eso vas empezando. Y entonces la barra ha organizado una estructura a través de comisiones que están especializadas en materias. Entonces, dependiendo la materia, puede ser penal, puede ser derecho familiar, puede ser constitucional y amparo. Se tiene una estructura de comisiones que las dirigen abogados, barristas, y que la dinámica es la siguiente. Estas comisiones cada mes organizan un evento. Y en ese evento invitan, pues puede ser un funcionario, un juez, un académico, un abogado en ejercicio, para que venga a exponer sobre la materia. Y entonces esta dinámica, pues como ves, es de muchísima actividad. Tenemos al año más de 400 eventos. Entonces, para un abogado joven o para un abogado que está interesado en el ejercicio profesional, pues acercarse a la barra y tener esta dinámica en donde no solo interactúas con unos ponentes de primer nivel, sino con los abogados del gremio. Por ponerte el ejemplo, los penalistas. Pues ahí vas y conoces a los mejores penalistas de México, interactúas con ellos, platicas, comentas asuntos, les preguntas. Entonces esto te va enriqueciendo de forma tal que cuando tú sales a atender un asunto de un cliente, y aquí hay una responsabilidad muy importante del abogado, pues vas a estar capacitado para darle una solución adecuada y para que el cliente encuentre una respuesta a la problemática que te está planteando. Nosotros inclusive estamos reflexionando y estamos planteando que debe haber un código para que las empresas contraten abogados. Debe haber unas buenas prácticas. Y la reflexión sería así, preguntarle a las empresas o a cualquier persona que contrate un abogado, ¿ya verificó usted si su abogado tiene esta calidad de educación jurídica continua? Pregúntele, ¿le va a llevar un asunto de divorcio a un abogado? ¿Le va a llevar un asunto penal? Pregúntele cuántos cursos ha tomado, pregúntele en dónde se ha capacitado y vea usted si esto realmente está al día el abogado. Creo que esto es muy importante, ¿no? Es muy importante, efectivamente, porque tenemos que reconocer que muchos de los asuntos que llegan a nuestros bufetes es de personas que no consultaron a abogados. Exacto. Y que lo hubieran podido prevenir. Es decir, esto sucede en la medicina con la salud, esto sucede en la ingeniería con la construcción, esto sucede en toda la vida profesional. Y has tocado también algo importantísimo a lo que quiero llegar, el tema de la ética. El tema de la ética, porque también, y lo vemos constantemente, muchos de nuestros colegas ofrecen servicios que no saben prestar. Exacto. Que es el primer punto de la ética, solo poder ofrecer aquello en lo que uno puede servir. Fíjate que en ese sentido la barra este año ha lanzado el nuevo código de ética. Se hizo una reflexión por parte de los integrantes de nuestro colegio y actualizamos el código de ética. Y ahí tienes obligaciones de secreto profesional, de confidencialidad, de publicidad, como bien lo señalas, de qué servicios puedo ofrecer, si soy o no experto en la materia. Y estamos con el planteamiento también de decir lo siguiente. Imagínate cómo podría cambiar este país si cuando un abogado o una abogada fuera a ser contratado, se le pidiera el código de ética. Fíjate que mañana las personas que van a contratar a un abogado, lo primero que le preguntarían sería, oiga abogado, présteme su código de ética. Quiero saber cuál va a ser el marco de referencia con el cual usted va a actuar. Los derechos de los clientes. Los derechos de los clientes. Y que el cliente tuviera en sus manos este código. Y tuviera una herramienta para decir, si mi abogado comete una mala práctica, si mi abogado me cobra de una manera indebida, si mi abogado me defiende de una manera que no es la correcta, yo tengo una herramienta. ¿Cuántas gentes se han acercado a los despachos a decir, contraté un abogado que me engañó, contraté un abogado que no me dio el resultado que yo esperaba, me cobraron? Entonces, este comportamiento ético, hay que decirlo con mucha claridad, es urgente en nuestro país. Ahora que estamos discutiendo la problemática del Estado de Derecho, yo he insistido que pasa por el comportamiento ético de los abogados. Ahora que estamos discutiendo el Sistema Nacional Anticorrupción, pasa por el comportamiento ético de los abogados. Los abogados que recomiendan cómo se debe entablar un asunto, muchas veces
estos abogados que no tienen este estándar ético, como bien lo señalas, pues pueden recomendar inclusive hasta que se cometan actos ilícitos. Ah, sí, desde luego. Entonces, creo que a México le hace mucha falta esta reflexión. Tenemos que lograr que la profesión, que es tan importante y que tiene tanta trascendencia en la justicia, pues la podamos encuadrar en estos comportamientos éticos. Para eso la barra está haciendo un gran esfuerzo y creo que podría servir mucho que el público se acercara al sitio de internet de nuestro colegio y viera el código de ética. Ahí lo tenemos. ¿Por qué? Porque inclusive para cuando vas a contratar a un abogado sería importante decirle, oiga, yo quiero que usted se comporte de esta manera, ¿verdad? Yo quiero que usted me firme que va a asumir este comportamiento ético. Creo que ese sería un primer gran cambio y que podríamos empezar a reflexionar en que yo no puedo ejercer la profesión en México si no tengo un código de ética que me dé este marco de referencia. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con José Mario de la Garza. Regresamos a nuestra plática con el presidente de la Barra Mexicana de Abogados sobre estos interesantes temas. Hay algo que es bien importante en México y que se ha ido quedando pendiente. La colegiación profesional. No solo de los abogados, la colegiación de otras actividades profesionales que no lo están íntegramente reguladas. He trabajado en ello, tú has trabajado muchísimo como dirigente del gremio. Yo he trabajado como legislador, cuando lo he sido, he puesto énfasis en las necesidades de colegiación profesional. ¿Cómo estamos en materia de colegiación profesional? Yo sé que muy mal, pero decírselo a nuestro público. ¿Y por qué la necesidad cada vez más urgente? ¿Y por qué cada vez que hablamos de ética, cada vez que hablamos de eficiencia, cada vez que hablamos de honestidad, cada vez que tenemos que caer profesionalmente en el tema de la colegiación? Para orientar al público que ve el programa, cuando hablamos de la colegiación, lo que queremos decir es que para tú poder ejercer como abogado en México, tendrías que estar obligatoriamente dado de alta en un colegio de profesionistas, ¿no? Ese sería el tema de la colegiación. Somos de los pocos países en el mundo que no lo tiene, ¿eh? También habría que destacarlo de esa manera. Entonces, gravísimo. Gravísimo, y esto ha ocasionado el problema que tenemos en México, miles de abogados que están fuera de control. Entonces, esto pasa por modificar las leyes en México, para establecer una legislación que obligue a esta pertenencia a los colegios. Y te quiero decir, y tú lo has vivido, que muchos de los que se oponen a la colegiación son los propios abogados, que quieren permanecer en el statu quo que tenemos, que quieren permanecer en un mundo en donde no hay control, en donde no se sabe quién es quién. Para muchos el desorden es negocio. Claro, claro, porque en este país no se ha retirado una sola cédula de abogado. O sea, no hay una sanción porque un abogado cometa un acto ilícito. Entonces, creo que también el concepto no se ha entendido bien. No se trata con la colegiación de hacer colegios que vayan a convertirse en entidades políticas y que vayan a empezar a hacer un contrapeso contra el gobierno. No es eso, porque algunas veces lo he escuchado. No, es ponerle un orden a la profesión. No puede ser que las personas que interactúan con el sistema de justicia no tengan un orden y que no podamos saber quién es quién. Cuando hablamos de la corrupción, mucho se dice de los jueces, mucho se dice de los ministerios públicos, pero poco de los abogados. Claro. Y hay que también orientar hacia allá. Hay muchos abogados que están cometiendo actos de corrupción porque no tenemos un sistema de control. La colegiación implicaría tener un control y además eso le representa un gran beneficio al usuario de los servicios. Porque ahorita, ¿cómo se contrata un abogado? Muchas veces de boca en boca, porque se lo recomendaron, porque le dijeron, pero no hay un sistema que te permita saber quién es quién, que te permita saber si el abogado ha violado la ética, si ha cometido delitos, si tiene sanciones, si tiene procedimientos abiertos.
Las personas que están contratando abogados están expuestas. Yo lo veo también desde esa óptica. Tenemos que proteger a los usuarios que finalmente van a contratar a un abogado para que les resuelva un problema que puede ser un problema de una trascendencia para una familia, pues gravísima. Un hijo en la cárcel, un asunto de custodia, un tema de testamentos. Pues cuando la gente acude con nosotros, está poniendo su familia, su patrimonio en manos de un profesionista. Y qué grave es que en México ese profesionista no tenga un control. Entonces sí me parece que hay que hacer un esfuerzo. Cuando se ha intentado llevar el tema al Congreso, desafortunadamente no se han podido conciliar los diferentes intereses, pero claro que la barra está interesada en que este tema se retome, se vuelva a plantear y volvamos a tener tanto la colegiación y yo también te diría la certificación. ¿Qué quiere decir esto? Que seas un abogado certificado. Lo que decíamos hace un rato, que estudies, que tengas esta preparación continua y que pues tú año con año demuestres que estás vigente. Sí, como, no sé, en otras profesiones o actividades, es decir, los pilotos de aviación requieren una verificación periódica cada N tiempo para ver si están en condiciones de seguir ejerciendo su profesión, si entienden los cambios que ha acontecido en sus aparatos o si ellos están en aptitud. Nosotros no lo tenemos. Nosotros no lo tenemos. Creo que esto, y te lo formulo como pregunta, proviene de una génesis histórica que no hemos retomado. Hace muchos años, en México, cuando casi toda la universidad era pública, casi todos los títulos de las diversas profesiones las expedía el Estado a través de sus universidades públicas. Luego entonces parecía un contrasentido que al Estado, alguien dentro o fuera del Estado, lo verificara o lo estuviera verificando. El mundo y México ha cambiado para bien. Qué bueno que ahora la universidad pública concurre a satisfacer la demanda educativa, pero los abogados sabemos que tenemos casi 3,000 escuelas de derecho en el país y sabemos que muy pocas, pero muy pocas, casi nos alcanzan los dedos del cuerpo para decir que son plenamente satisfactorias y que el resto generan abogados que están manejando los intereses de cada uno de los individuos, su patrimonio, su familia, su libertad, por mencionar solo unos cuantos. ¿Cómo encaja esto en el tiempo actual? Porque ahora sí hay necesidad importante de colegiación y de certificación. Sí, efectivamente se abre una facultad de derecho por semana, ¿no? Y te encuentras pues de todo, ¿no? Sí, muchas que lo hacen inclusive de manera que engañan a los estudiantes ofreciéndoles que van a ser abogados cuando sabemos que no cumplen los requisitos. Hay facultades de derecho por red. Es decir, que ya no van a un aula, que no tienen ni siquiera aula. Y te entregan los certificados. Entonces, tú tienes, esta es la realidad actual, ¿no? Que la educación universitaria se ha convertido también en un muy buen negocio y hay gentes que están actuando a veces sin escrúpulos y están captando a muchos estudiantes que no logran tener cupo en las universidades públicas, que por el buen nivel que tienen, pues se saturan. Y entonces todos estos jóvenes en México que quieren acceder a una carrera y la carrera de Derecho es muy popular, pues acaban en estos sitios, Y entonces tienes a miles de abogados con cédula profesional que pueden ir a interactuar a un tribunal, cosa que si tú se lo explicas a un extranjero y le explicas lo que estamos haciendo en México, pues no lo entienden. Tú no puedes permitir que una persona que no ha sido verificada, que no sabemos si tiene los conocimientos necesarios, vaya y promueva un juicio por alimentos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo finalmente al cliente. Entonces, creo que la situación actual, en donde todas estas universidades existen y se están abriendo semanalmente, como lo menciono, pues tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que hacer algo para poner un control y para poner unas reglas. Yo me congratulo de que haya muchos abogados en México, pero me preocupa que estén
ejerciendo la profesión personas que no tienen los conocimientos y que finalmente ponen en riesgo a las familias que los contratan. En cosas muy graves. En cosas muy graves. Entonces, sí creo que hay que entrarle al tema. Tenemos una idea, una reflexión de una ley general de la abogacía. Es decir, como ha habido en otros países, como en España, por ejemplo. Porque la abogacía tiene su propia estructura y a veces enmarcarla dentro de todas las profesiones es complejo, porque hay diferentes intereses. Entonces, quizás se pueda retomar el tema ahora diciendo, vamos a establecer una ley general de la abogacía, que además sea el marco de referencia para que los estados puedan legislar. Porque hoy tenemos también una situación muy compleja. Cada estado tiene su propia ley de profesiones. Y estamos viendo algo que nos preocupa mucho. Hay estados que ya están cambiando su ley de profesiones. Te pongo el caso de Jalisco, que ya está vigente su nueva ley de profesiones, que dice lo siguiente: para ejercer la profesión de abogado tienes que tener una cédula local, una cédula profesional que te expide el Estado. Si empezamos con ese modelo a fragmentar a México, y entonces para poder ser un profesionista vas a tener que tener cédulas de los diferentes estados, esto va a acabar siendo todavía más desorden del que tenemos. Claro. Tenemos, por ejemplo, por eso que hacer un esfuerzo de unir a los actores relevantes de la abogacía, la gente seria, los colegios serios que los hay, la gente preocupada por México, la gente que quiere que México cambie. La tenemos que buscar hacer esta unión y presentar esta idea. Vamos a hablar de una ley general de la abogacía que ponga claro cómo se ejerce la profesión, cómo tienes que estudiar y en qué casos la autoridad te puede sancionar y te puede retirar tu cédula profesional y te puede prohibir que continúes ejerciendo. Como sucede en cualquier país, esto, pues tú lo sabes, no es una cuestión novedosa, más bien estamos rezagados con respecto a lo que se está haciendo en otros países. Peligrosamente, porque con la existencia de tratados de comercio libre, abogados de otros países pueden venir a litigar a México y nosotros no podemos ir a litigar a sus países porque no llenamos los requisitos. Efectivamente. Yo creo que sí hay una coyuntura de esta reflexión. Estamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción requiere abogados éticos. El nuevo modelo de fiscalía, que se va a transformar la Procuraduría General de la República en fiscalía, requiere abogados éticos, ¿no? Lo que viene ahora, la reforma laboral, requiere abogados éticos. Creo que ese es lo que le tenemos que dar como colegios a nuestro país. Ojalá podamos hacer esta unión y este programa, ojalá nos sirva, y te aprecio mucho la entrevista, para pues hacer un llamado. Aquí no se trata de protagonismos, aquí se trata de pensar por nuestro país, se trata por pensar en cómo podemos transformar esto. Y no se trata de afectar a los abogados, se trata de ser mejores y se trata de armar estructuras que nos permitan diferenciar a los buenos abogados, a los malos abogados, a los que sí queremos un comportamiento ético y a los que queremos que esta profesión se dignifique. Incluso hasta de defender a los abogados, porque a los poderes públicos en muchas ocasiones le ha convenido que los abogados, 1, estén divididos, 2, no estén certificados y 3, no estén calificados. Esto coincido plenamente con lo que acabas de decir, lo suscribo 100%. ¿Algo más que quieras agregar para pues reiterarte el agradecimiento, reiterarte la apertura de la barra para estos temas y pues qué bueno que se discutan y se presenten en un programa que tiene tanto auditorio. Te lo aprecio mucho, mi reconocimiento y mis respetos. De una vez te comprometo a ti y a otros miembros y presidentes de comisiones para que estén platicando con nuestro público. Asumimos el compromiso 100%. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos recibido y por platicar con nosotros y nos veremos en la próxima.